Y estamos esta noche, están juntos, han sellado un acuerdo, van a trabajar juntos. Uno quiere ser presidente, el otro gobernador de Córdoba, Pino Solanas y Luis Juez. ¿Costó mucho acordar? No, estamos en la luna de miel ahora, pero digo... Veo, porque ni siquiera se anima a arrancar. Ni un sí ni un no. No, para nada, nosotros no tenemos un acuerdo político, tenemos coincidencia en un modelo de país. Que eso es mucho más importante que un acuerdo electoral. Un acuerdo electoral se suscribe, muchas veces se desconocen los actores. La Argentina tiene de eso para ser dulce. Nosotros tenemos una visión de país, yo lo digo con absoluta sinceridad. Escucharlo a Pino hablar de cosas que a mi provincia le hacen falta, hablar de temas que otros eluden, profundizar el modelo de país en el que coincidimos, hace que tengamos una visión absolutamente coincidente. Eso es mucho más importante. Y lo digo con absoluta tranquilidad, en Córdoba vamos a votar antes que la elección presidencial, con lo cual lo nuestro no es una especulación política, a ver qué nos suma cada uno y que no andamos con la calculadora, con la Casio sumando y restando. Así que esto nos pone... ¿En qué coincide, Pino, digamos, cuál es la visión que coinciden? Porque bueno, también tiene algunas diferencias, después vamos a hablar de eso, me parece. Esas son especulaciones mediáticas, Marcelo. Coincidimos en la necesidad de un gran proyecto federal para la Argentina. Coincidimos en la necesidad de enfrentar seriamente la pobreza y la miseria. Este país, con tanto crecimiento económico y con la riqueza que tiene, no puede justificar 700.000 chicos desnutridos. Ese es un escándalo. No se nos puede morir un chico en esta fábrica de proteínas que es la Argentina. Coincidimos en la necesidad de reconstruir las grandes industrias básicas de la Argentina, que son industrias de industrias y que son las generadoras naturales de empleo. Córdoba fue la locomotora de la industria mecánica y el polo científico de la Argentina. Ahí la principal fábrica de aviones de América Latina, en Córdoba. La gran industria metalmecánica. Y después coincidimos en otra cosa más que no es poca cosa, y que venimos luchando y que cada uno la ha sufrido. Juez la sufrió, fue el primero que enfrentó el desafío y el coraje de construir una alternativa a las dos fuerzas que estaban gobernando la Argentina. Lo hizo en el 2007, le robaron hasta las urnas. Viene denunciando la corrupción. A los dos nos une la defensa de la ética pública. A los dos nos une la defensa de más y mejor calidad democrática e institucional para la Argentina. A los dos nos une democratizar las instituciones de la democracia. ¿El juez gana? Dicen que gana las encuestas. Mira, vos podés comprarte un perro o un cocodrilo, porque si lo elegís por diente para tener seguridad, podés poner un adicional de policía, una buena alarma, y los ladrones te entran lo mismo. O sea, yo la verdad que con los sinvergüenzas que tengo en mi provincia, yo no puedo decir que gano. Estamos bien parados, estamos con una ventaja importante. Ahora confiarse, relajarse. Nosotros vamos a enfrentar al candidato del gobierno, que es de la Sota, en Córdoba. El representante más conspicuo de los grupos económicos en la provincia de Córdoba. No hace falta que yo me extienda. Ustedes saben, aparte le podés preguntar mucho a los que están acá quién es de la Sota, qué expresa de la Sota, qué intereses defiende de la Sota. Ese va a ser el candidato con el que vamos a enfrentar. ¿A él solo? No, él es la cara visible de intereses increíbles que maneja mi provincia. Hace un cuarto de siglo que Córdoba, de Angelos hoy a Schiaretti, han sido manejadas por los mismos grupos económicos con distintos gerentes. De la Sota quiere volver de vuelta a la gerencia de la política porque a partir de ahí se enriqueció él y un puñado de amigos de manera casi, te diría, ilimitada. Esto que dice Pino, que nos une la misma ética pública, no es poca cosa en un país donde hay que pregonar, luchar. Todas mis discusiones, mis disgustos, mis peleas, mis sinsabores y mis retiradas de los proyectos en los que he estado ha sido por mi tolerancia cero a la corrupción. Y en esto capaz que no sea un mérito increíble, porque la verdad que esto tendría que ser una condición sine qua non para ejercer cualquier actividad de la vida. Pero la verdad que nosotros vamos a enfrentar a Córdoba íconos de corrupción muy fuertes, muy enraizados, que la verdad que ya hace 3 años atrás, para no perder el manejo de la gerencia en la cosa del Estado, cometieron las más grandes atrocidades electorales que Córdoba. Ahora, ayer, bueno, después lo vamos a debatir, ¿no?, con colegas legisladores de ustedes, que la presidenta dijo que las cosas andaban muy bien. La Argentina además hizo epicentro en un discurso vinculado al crecimiento económico como uno de los ejes centrales de que la cosa andaba bien, Pino. Bueno, sí, el diagnóstico de la presidenta y las cifras son cuestionables. Pero porque se macanea mucho. No se puede decir que se redujo la deuda en un 70%. ¿Qué deuda se redujo en un 70%?
se redujo un 70% de la parte de los bonistas privados, que eran la mitad de la deuda. De ahí un 70%. Argentina redujo en 37.000 millones de dólares, cuando la deuda estaba en 150.000. Redujo en un 22%. No se puede omitir que la deuda pública argentina es hoy cercana a los 200.000 millones de dólares. El Ministerio de Economía acusa 157.000, pero alguno puede olvidarse que hay 21.000 millones de dólares de las letras del Banco Central que pagan el 14% en dólar de tasa de interés estos bonos. Y además alguno se puede olvidar que hay 25.000 millones de dólares de deudas de las provincias con garantía de la nación. Superamos los 200.000 millones de dólares. Pero usted dice que ese diagnóstico es un diagnóstico que tergiversa la cifra, entonces hace un diagnóstico, un panorama del país distinto. Pero claro, cuando yo le escucho a la presidenta, con todas sus buenas intenciones, yo creo que estoy en un paraíso y no estoy en un paraíso. Las reservas del Banco Central no superan los 30.000 millones de dólares, Marcelo. Porque adentro está debiendo 21.000 millones de dólares de letras. No se puede hablar de reconstrucción de la industria cuando los planes es comprar ferrocarriles a China, comprar trabajo e ingeniería a China. Argentina ha entrado en el modelo de país colonial. Desembarcan las corporaciones, se llevan los recursos estratégicos, desembarca China, le otorgan Sainz en Río Negro, 300.000 hectáreas en el Valle de Río Negro, yacimientos de todo lo que usted quiera, a simple declaración jurada. Esto es colonialismo puro. Y se habla de que hemos reconstruido aerolíneas, hemos comprado 20 aviones. Pero, ¿en qué país vivimos? Es el único país que es capaz de comprar 20 aviones en compra directa con 15% de sobreprecio y no exigir que se construya nada en la gran fábrica de aviones que tenemos parada. Ese es desprecio a la ingeniería nacional. Es desprecio a crear trabajo genuino argentino, a la juventud argentina, Marcelo. No se puede comprar trenes en China ni aviones en Brasil sin aporte tecnológico argentino. No queremos el país colonial. Este es otro de los puntos que nos une con Juez. No queremos una Argentina proveedora de materias primas. Ahora, ayer hubo una diferencia con el discurso de Cristina, ¿no? Porque usted dijo, bueno, no comparto todas las críticas que hizo Pino Solana. ¿Cómo manejan eso? Porque es medio raro, nosotros estamos construyendo un modelo de Argentina, no celebrando un matrimonio. A ver, aparte para que quede claro, no tenemos por qué coincidir, pero esa apreciación que hoy toma un periódico es una apreciación que yo hice señalando, y aprovecho para que quede claro, porque está todo el mundo. Yo odio el patrullaje ideológico, lo odio de cualquier monopolio, cualquiera, los privados y los públicos. Por eso le preguntamos. No, entonces digo, a mí cuando me vienen con el patrullero a correrme a ver qué digo, a ver cómo lo digo, yo dije, en un barrio hiper humilde de la ciudad de Córdoba, dije, miren, el hospital que vamos a inaugurar acá, que va a inaugurar el actual intendente, un pingüino bobo que tiene la ciudad de Córdoba, ese se lo debemos a Néstor Kirchner, que en el 2004 me dijo, mira loco, yo tengo que devolver ahora 50 millones de euros porque el gobernador de la Sota le ha pedido un sobreprecio y una comisión a la corona española. Y la verdad que me da vergüenza. Dije, mira, Néstor, nosotros necesitamos, ahí viven 200.000 vecinos en Villa Libertador, necesitamos un hospital. Y le decía a los vecinos de ese barrio, porque nobleza obliga. Ese Kirchner del 2004 que me dijo, yo me encargo, y en 3 días modificó un DNU con la firma de todos los ministros, y hoy Córdoba va a inaugurar la presidenta en los próximos meses, el hospital que soñó siempre en la zona sur de mi ciudad. Es producto de una decisión firme de Kirchner en aquel momento de combatir la corrupción. Digo, ahora decir eso me exime de poder señalar otros errores, desaciertos. Yo tengo que decir, yo he hecho y lo digo con muchísimo respeto, he hecho de la verdad casi un sincericidio. Eso me pasó, y negarle a una persona que hoy no se puede defender porque está muerta, un hecho que y que los vecinos van a disfrutar y que yo lo valoro, no significa que a mí me encorseten en el espacio del kirchnerismo. Decir que ayer la presidenta habló de la asignación universal por hijo para la mujer a partir del tercer mes de embarazo. Para nosotros que venimos trabajando en la posibilidad de tener una ley para que, lo saben los argentinos, lo sabe todo el mundo, que la inflación se devoró la asignación universal por hijo porque no tiene un mecanismo de actualización. Tengo un proyecto de ley presentado para que esto sea por ley, para que tenga un mecanismo de actualización. Vengo peleando por eso. La presidenta lo dice que voy a salir a criticar. La presidenta habla ayer del estatuto del peón rural. Yo que vengo de una provincia agrícola ganadera donde ¿qué descubrió Tomada ahora? ¿Qué descubrió? El trabajo esclavo, la reducción de la servidumbre, eso existe. Existe con el recolector de papa en el oeste de Córdoba, con el chacarero que junta la caña de azúcar en Tucumán. Ahora digo,
que yo vengo peleando por eso, por el estatuto del peón rural en mi provincia. ¿Qué voy a decir? ¿Que está en contra? Porque simplemente soy un senador opositor. ¿Y cómo manejan esas cosas? Porque... Pero con respeto, porque Pino, en esto nosotros no somos detractores ciegos que no vemos que hay cosas que están bien hechas. Las que están bien hechas hay que aplaudirlas y hay que señalarlas y hay que profundizarlas. Y las que no están hechas hay que empezar a hacer. Y creo que este es el gran desafío. Acá hay que meterle mano a un montón de sectores concentrados que el gobierno no pudo o no quiso o no supo. Y la verdad que cuando yo escucho a Pino, a ver, yo vengo de una provincia que no tiene una gran explotación minera como tienen otras provincias, pero cuando uno ve provincia por provincia, quiénes son los socios de este modelo supuestamente progresista a nivel nacional, y empezar a darte cuenta que en cada una de las provincias muchos de sus gobernadores son gerentes de esos negocios, puedes decir, ¿de qué me están corriendo y por dónde me quieren correr? Entonces, cuando decimos que con Pino nos une una visión de país más que una cuestión electoral, hacemos mención a este país. O sea, Pino, ¿y el gobierno no supo o no pudo con esos grupos económicos? Bueno, eso habría que preguntarle al gobierno. Hasta ahora no ha podido. Es más, se ha mostrado la verdad. ¿O no quiso? O no quiso. No quiso seguramente. Es decir, ayer decía la presidenta, andamos tan bien que el sector bancario ha vuelto a estar al tope del sector económico con mayores recaudaciones. Yo lo lamento por el castigo que es para el pobre cliente bancario. La verdad, es una verdadera vergüenza. El saqueo de los recursos es una vergüenza. Yo lo que quisiera decir, aprovechar estos minutos, Marcelo, y en relación al trasfondo que hay en esta conversación, es que causa sorpresa que pueda surgir una alternativa al bipartidismo. Eso está en todo el país. Yo no lo invento. Es el reclamo de un país que está cansado de una alternancia sin encontrar las soluciones de fondo, que está cansado de Pacto de Olivos, que está cansado de corrupción, de acuerdos. Brizuela del Morral, entregando la minería de Catamarca, no tiene diferencias con José Luis Gioja en San Juan, el justicialista. Entonces, nosotros tenemos una visión que queremos rescatar los recursos naturales, defender la tierra, el agua y el aire como valor supremo sobre cualquier proyecto económico de puro extraccionismo, y queremos más democracia en la Argentina. Ahora, la sorpresa es que se empieza a descubrir que hay realmente fuerzas federales, provinciales, vecinales, organizaciones sociales que se empiezan a sumar a un proyecto que comienza a estructurar un proyecto para la Argentina. Nosotros traemos 50 años de estudiar la Argentina, Marcelo. 50 años. Todo nuestro derrotero reafirma lo que te estoy diciendo. Yo le decía a Margarita Stolbizer el lunes, Margarita, si el centro izquierda, las cuatro fuerzas del centro izquierda, los socialistas, el GEN, Proyecto Sur y el Frente Cívico de Córdoba, se unen, hoy disputan el gobierno en la Argentina. Pueden disputarlo. No es mentira que acá no exista la fuerza para disputarlo. Ya el Movimiento Sur, solo con sus aliados, garantiza el comicio en todas las provincias argentinas. Unidos, nosotros disputamos en el balotaje. Juez, le quería preguntar, porque hoy armó un lío bárbaro en Twitter. ¿Sí? ¿Qué dijo de Diana Conti? No, bueno, fue mucho más dura la presidenta con Diana Conti que lo que fui yo. Yo le aconsejé un consejo de cordobés básico, le dije que cómo se mezcla el Fernet, dije que una medida de Fernet por 2 de coca es la justa. Cuando vos invertí, te pasa de vuelta, porque solamente con una confusión de las medidas de Fernet podés llegar a plantear Cristina Eterna. Y esto no es una ofensa para nadie, simplemente en Córdoba tenemos, en Choripán y Fernet tenemos un doctorado, así que me animé a sugerirle cómo se tiene que hacer. Pero ustedes no piensan, digamos, que ella, porque ella dijo, bueno, los ultraquineristas que expresó algo que, Marcelo, digamos que... ayer la presidenta dijo, no se hagan los rulos. Yo imposible porque se me está troquelando la cabeza. Sí. Pero digo, no somos nosotros los que nos podemos hacer los rulos. Fue una diputada de su extrema confianza la que instaló un tema que probablemente haya resultado incómodo, pero la verdad no fue la oposición, no fueron los medios de comunicación, no fue ningún periodista opositor. Digo, fue una diputada que al conocer el derrotero de esa diputada, todo el mundo sabe que es una de las que más habla con la presidenta. Digo para que pongamos las cosas cada uno en su lugar. Ayer la presidenta, porque así como me gusta decir estas cosas, yo la avalo y la acompaño, porque ojalá lleguen al Parlamento para poder discutir una nueva ley, por ejemplo, de adopción, que la Argentina necesita, porque también tenemos una ley de la dictadura con respecto al tema de la adopción. Digo, tranquilo con el tema del Gafi, presidenta, no es culpa nuestra que la Argentina no tenga una ley para penalizar el tema del lavado del dinero, porque este gobierno sancionó una ley para permitir la repatriación de capitales de dinero que vino a lavarse la Argentina. Entonces digo,
Digo, para que pongamos las cosas en su lugar, la presidenta ayer tuvo partes interesantes, tuvo parte, como decía Pino, de difícil comprobación. En una Argentina donde no funcionan los termómetros, porque el termómetro del INDEC ahora es de madera, porque no sabemos cómo se mide la inflación, difícilmente podamos creer en todos esos guarismos de números. Pero también el reproche a quien instaló el tema de la reelección, o la Cristina Eterna, como si fuera la hermana de Gaddafi, no fuimos nosotros. Fue la diputada Conti Ahora, y está bien retada. Usted puntualiza un tema que es el tema del INDEC y la inflación, porque no sabemos cómo medimos todo, digamos. El gobierno dice una cosa, 10%, los economistas privados 30%, los sindicatos piden un aumento entre 25 y 30%. No, pero Marcelo, la media entre las estadísticas de las provincias, los gobiernos provinciales, las universidades y las consultoras privadas, ninguno hacía una prospección de menos del 20% para el año 2011. Era entre el 20 y el 30. Había una media del 25. En Santa Fe daban 25. En San Luis más o menos semejante. Entonces no se puede contar la corriente. Es muy difícil que te digan la inflación del 2011 va a ser de 8,9. Esa fue la discusión por el cual no se pudo avalar ni acompañar el presupuesto. Ahora, hay un tema, digamos, que muchos analistas, de encuestadores, dicen, bueno, el gobierno tiene dos ventajas para ganar las elecciones. Una es el crecimiento económico. La otra es la oposición, que no logra, pues está bien, pero por ejemplo, muchos dicen, ¿qué ha hecho concreto hizo la oposición para normalizar el INDEC, para, digamos, llevarlo a Moreno a diputado para que explique cómo hace los números que hace? Pero también es cierto, digamos, ayer la presidenta, entre otras de las cosas que no son ciertas que mencionó, en el Senado estamos empatados, y desempatan Menem, y ya sabemos para qué lado. Entonces, cuando el kirchnerismo no quiere que se trate de una cuestión, no hay ni quórum ni no hay sesión. Entonces digo esto también para que la gente no se haga la idea y no se haga los ruleros y no se haga los rulos de pensando que nosotros no queremos trabajar. Pero también un concepto, lo he dicho acá el 29 de junio, después que me eligieron senador. Sí. Tampoco es bueno este tema de la oposición, porque no es la oposición. Hubo una construcción comunicacional que todo era muy igual y que después del 29 de junio... Y está bien que así no seamos. Por eso estamos intentando con Pino construir una alternativa al bipartidismo. No somos todos iguales. Está bien que no lo seamos porque la Argentina tiene que animarse a construir una herramienta distinta. Tiene que animarse a construir una opción distinta. Tiene que animarse a bancar dirigencia distinta. Tiene que animarse a darle una oportunidad. Entonces digo, el tema económico. Yo digo, para terminar este tema. Sí. Yo no digo que no hemos mejorado. Claro, al lado de la Rúa, este es un gobierno increíblemente progresista. Comparado con el de Dualde, hemos mejorado sustancialmente. Ahora, y si nos ponemos a pensar cómo andaría este país sin corrupción, sin obra pública con sobreprecio, con mayor tolerancia, con mayor calidad democrática, profundizando... ¿Cuál es el porcentaje de corrupción? Un dato. Los subterráneos. Bueno, en Córdoba vamos a tener un subterráneo, así que he mandado 4 castores que están cavando, dicen que dentro de 70 años vamos a tener 100 metros subterráneos. Pero digo, con respecto al tema, mira, un dato que no es menor, que es absolutamente contrastable. Con respecto al tema del ONCA, viniendo de una provincia agrícola ganadera, por ejemplo, 5 molinos del 2008 al 2010 se llevaron el 50% de los subsidios para el pan. El pan aumentó el 60%. 4 aceiteras se llevaron el 75% de los subsidios para el aceite. El aceite aumentó el 95% en 2 años. 4 lecheras se llevaron casi el 72% de los subsidios. La leche aumentó el 92% en 2 años. Entonces digo, a ver, Cargill, este gobierno progresista, increíblemente progresista, Cargill está en 66 países del mundo. Solamente en Argentina recibe los subsidios que recibe de un gobierno progresista. Digo, estas cosas también hay que discutirlas. ¿Es un doble discurso, Pino, del gobierno? Y yo creo que sí. Eso en los hechos se evidencia efectivamente un doble discurso. Se vio, por ejemplo, en minería se vio con la ley de protección de los glaciares. Se vetó, se volvió a votar, después retardó, no contestó ninguno de los amparos. Hay un amparo de la Barrick. Cuando salió la ley de medios y empezaron los amparos, enseguida se contestaron los amparos. Ahora está saliendo la reglamentación, pero se olvida del artículo 15 de reglamentar, lo que es aquel que fija que no se pueden construir industrias
en las zonas periglaciales. Tampoco se le puso plazo al inventario de los glaciales. Bueno, todo esto, y se pone en duda si las leyes de presupuestos mínimos o básicos no son leyes obligatorias para la nación, lo dice la Constitución Nacional. Hay un tema, digamos, que bueno, que usted, Pino, lo sigue de cerca y Juez también, que es el tema de los ferrocarriles, ¿no? Pues, lamentablemente, hace 15 días atrás tuvimos que cambiar de todo el programa, hubo un accidente de ferrocarriles acá en el conurbano, en San Miguel, y uno escuchaba a algunos funcionarios, parecía que era un tren, no sé, un tren suizo, y lamentablemente nosotros vemos que la gente viaja mal. Lo increíble es que, digamos, siendo un tema que redistribuye, porque tener un buen servicio público los trenes, no se haga nada para avanzar. Se subsidia el precio, el boleto, esto es cierto, y creo que es digamos, para las clases populares es importante, pero el servicio no mejora. ¿Por qué? Yo recuerdo un programa, perdóname, Pino, un segundo. Recuerdo un programa cuando Kirchner era candidato en las dos voces, ustedes le dicen, ¿y qué va a hacer con los ferrocarriles? Lo que voy a hacer con los ferrocarriles, le tira arriba a la mesa una carpeta del Defensor del Pueblo, por aquel momento era Eduardo Mondino, un cordobés. Sí. Dice, esto es lo que vamos a hacer con el tema de los ferrocarriles. A los 5 meses empezaron a renegociar los contratos y tenemos estos ferrocarriles. Ahora digo, no hay plata para los ferrocarriles, no hay. Si usted ¿sabe cuánto sale el boleto del bondi en Córdoba? 2 pesos con 50, sale más barato andar en Omni que en bondi. Digo, 2 pesos con 50. Entonces digo, nosotros desde el interior le subsidiamos el gas, la luz, el agua, el transporte. O sea, la plata está. Jaimito, repartí esos subsidios a sus amigos del transporte. O sea, digo, no es que la plata para el transporte público no está. Está. Ahora, ¿quién la controla? ¿A dónde va a parar? No son los amigos del poder, no son siempre los mismos. Digo, ¿cuántas veces vamos a ir denunciando las mismas cosas para que nos sigan ridiculizando de la misma manera? Esta es una realidad. Cuando el otro día veíamos que los frenos estaban anulados con un candado, pues si estos son los ferrocarriles que reciben semejante monto de subsidio, ¿dónde está el Estado progresista que tiene que controlar eso? Porque la plata está. Porque la plata le llega a los grupos económicos, porque la plata le llega a los mismos que cuestionamos en la década del 90, a los mismos a los que le entregamos los ferrocarriles. Ahora, entonces digo, esto no es una expresión de un opositor, esto es una realidad absolutamente contrastable. La gente viaja como vaca, como si fuera un camión jaula. Pero digo, en detrimento de que el interior tiene que subsidiar, tiene que bancar con tarifa, tiene que bancar el colectivo para que acá haya un colectivo barato, porque acá todos los votos en el conurbano bonaerense, ¿a cambio de qué? De esta prestación del transporte público. Entonces no es una locura lo que estamos diciendo, no es un despropósito lo que plantea Pino para la Argentina, es un tema aplicable, los recursos están, habría que ver cómo lo controlamos, cómo lo repartimos, cómo le pegamos el chirlo a los que siempre manotean y cómo le damos a los que hace rato que están pidiendo. Bien, ¿cómo...? No, la reconstrucción del ferrocarril como de las industrias públicas es absolutamente financiable en la Argentina. No hay que sacar 10.000 millones de dólares y ponerlos. Es una inversión de año tras año. Acá hay una absoluta nulidad para la reconstrucción industrial de Argentina. No está en la cabeza de quienes nos gobiernan. Vienen de una provincia que nunca fue industrial. Yo no sé si andaban en tren. No, digo esto. Los planes están. Los mejores ingenieros, los economistas ferroviarios, todo eso está. Podemos discutir horas. Hemos escrito, hay libros publicados, hay películas, hay todo. Acá no hay voluntad de hacerlo. De la misma manera que, ¿cómo puede comprenderse que un país extenso como la Argentina, 4.000 kilómetros, productor de materias primas y agrícola, no tenga el ferrocarril, que es de 5 a 8 veces en la larga distancia? Algunos dicen que el ferrocarril fue castigado para beneficiar a Pero por Moyano. supuesto, pero te voy a dar, Marcelo, voy a dar otro ejemplo. ¿Cuántos barcos construyó la Argentina en estos años de la reconstrucción económica? Argentina gasta 3.000 millones de dólares anuales en fletes para transportar nuestras cosechas y las importaciones. No se aplica ni la ley internacional de defensa de cargas que otorga el 50%, el derecho a cada nación a transportar. Eso lo aplica Bolivia, lo aplica Paraguay, no tienen mar, no lo aplica la Argentina. Acá no hay voluntad de reconstruir empleo. Le quería preguntar, ¿cómo es ¿es divertido, juez? ¿Es tan divertido en privado como...? Si no nos divertimos un poco haciendo política, eso sería durísimo. Bien, aparte no hemos propuesto que si no nos va bien, vamos a grabar la versión criolla de Volver al Futuro. Gracias por estar acá. El juez y Pino Solana.